Durante 7 años, un pequeño pueblo de Hiroshima se despertó con la misma escena. Una sola luz encendida, siempre a las 4 de la mañana, siempre en la misma ventana. Algunos decían que era insomnio, otros dijeron que el residente tenía hábitos extraños, y había quienes pensaban que el anciano simplemente esperaba a que pasara el tiempo. Pero nadie estaba preparado para descubrir la verdad. Porque el hombre que encendió esa luz, Yoshio Kawamura, no se levantaba temprano para ir a trabajar, o porque no podía dormir. Se despertó para salvar vidas y lo hizo en silencio, sin decírselo a nadie, durante casi una década. El secreto solo salió a la luz cuando un joven periodista, sin saber qué esperar, tocó el timbre a las 6 de la mañana. Kawamura-san, ¿por qué te levantas tan temprano todos los días? La respuesta paralizó la ciudad y en los días siguientes, esto provocaría que la gente llorara en las calles, pidiera perdón a familiares olvidados e incluso iniciara un movimiento que se extendió por todo Japón. Esta es la historia real del hombre que se despertó a las 4 de la mañana y la luz que nunca dejó de brillar. Parte I. El comienzo. Capítulo 1. El vecino invisible. Todo comenzó 3.327 días antes de esta entrevista. Yoshio Kawamura, un hombre común de 61 años, encorvado y de andar lento, regresaba a casa después de cerrar su pequeña tienda de conveniencia. Era tarde, casi las 10 de la noche, y el pasillo del edificio estaba en silencio. Fue entonces cuando notó algo extraño. La puerta del apartamento 204 estaba entreabierta. Conocía al residente, el señor Tanaka, un viudo que rara vez salía de su casa. Se habían saludado y saludado levemente con la cabeza durante años, nada que pudiera crear intimidad, nada que pudiera preocupar a Yoshio. Pero una puerta abierta a esas horas, eso no era normal. ¿Tanaka-san? Llamó Yoshio con cautela. Nada, empujó la puerta lentamente para abrirla. La habitación estaba oscura, iluminada únicamente por la luz azulada del televisor, que emitía un programa nocturno que nadie estaba viendo. Y en un rincón, sentado en el suelo, estaba el señor Tanaka, propiedad ojos vacíos, mirando al vacío. Tanaka-san, ¿estás bien? El anciano tardó segundos en reaccionar, parecía como si su alma estuviera muy lejos. Ah, Kawamura-san. Lo siento. Creo que olvidé cerrar la puerta. Yoshio lo comprendió todo de inmediato. El frío en el apartamento, la cocina intacta, la mesa vacía, no hay olor a comida, no hay señales de vida. ¿Has cenado hoy? Preguntó. Tanaka apartó la mirada. Últimamente no he tenido mucha hambre. Pero Yoshio vio la verdad en sus ojos. No era falta de apetito, fue una falta de voluntad. Esa noche, Yoshio regresó a su apartamento, pero no pudo dormir. El rostro del señor Tanaka no se le borraba de la cabeza, la expresión de alguien que simplemente se rendía. Y por primera vez en mucho tiempo, Yoshio sintió una pregunta que le quemaba por dentro. ¿Por qué estoy aquí? Capítulo 2. El primer vento. A la mañana siguiente, sin pensarlo mucho, Yoshio se despertó a las 4. La casa estaba en silencio. Su esposa, Keiko, seguía dormida, pero Yoshio ya estaba en la cocina, encendiendo la estufa. Era como si sus manos supieran qué hacer incluso antes de que él lo comprendiera. Cocinó lentamente, con esmero. Arroz blanco perfecto, salmón a la plancha, tamagoyaki cuidadosamente enrollado, verduras de temporada y un umeboshi en el centro, como un pequeño sol rojo. Aquella comida era más que simple alimento, era un mensaje. A las 6:30, subió al apartamento 204 y llamó. Tanaka abrió la puerta, sorprendido, todavía en pijama. ¿Kawamura-san? Yoshio extendió la caja bento, envuelta en un viejo paño azul. Hoy hicimos demasiada comida. Sería una pena tirarla. ¿Aceptarías algo? Eso era mentira. Keiko seguía dormida, pero algunas mentiras salvan vidas. Tanaka miró el paquete como si recibiera algo sagrado. Yo no sé qué decir. No hace falta que digas nada. Cómetelo mientras esté caliente. Cuando Yoshio bajó las escaleras, oyó un leve sonido proveniente del apartamento 204. Era el sonido de alguien llorando. Y de alguien que vuelve a la vida. Capítulo 3. El nacimiento de la rutina. Al día siguiente, Yoshio se despertó de nuevo a las 4 y en la otra y en la otra. Keiko se dio cuenta. Estás cocinando para ese vecino, ¿verdad? Yoshio simplemente asintió. Lo necesita, respondió. Keiko sonrió y puso su mano en el hombro de su marido. Y tú también. Tenía razón. Algo dentro de Yoshio había despertado. Semanas después, mientras compraba ingredientes, se topó con la señora Yamamoto, otra anciana a la que solo conocía de vista. Notó su aspecto cansado, el carrito de la compra siempre lleno de lo mismo: pan duro, fideos instantáneos, leche.
Sintió la misma chispa que había sentido con Tanaka. Señora Yamamoto, si lo desea, también puedo dejarle una caja bento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé si debería. Es solo el barrio, dijo Yoshio con una sonrisa. Así que eran 2, luego 3, luego 5. Yoshio no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Parte 2. La expansión silenciosa. Capítulo 4. La red invisible. Los ancianos tienen una forma curiosa de difundir noticias, no es a través del teléfono celular, no es a través de las redes sociales, sucede en lugares sencillos, en un banco del parque, haciendo cola en la oficina de correos, en el templo el fin de semana. Y así, casi imperceptiblemente, se difundió la noticia. El hombre de la tienda de conveniencia cocina para los que están solos. Yoshio nunca anunció nada, nunca pidió nada, nunca reveló nada, pero, de alguna manera, siempre aparecía alguien nuevo. El señor Fujimoto, un trabajador ferroviario jubilado, que había perdido parte de la vista y tenía miedo de encender la estufa. La señora Nakano, viuda desde la guerra, solía decir que la comida ya no sabía a nada hasta que probó el bento de Yoshio. La señora Kimura, que padecía artritis severa, tenía dificultades incluso para sostener los palillos chinos. El señor Ayashi, quien había estado viviendo solo desde que su esposa tuvo que ir a una residencia de ancianos. Cada persona tiene su propio dolor, cada uno con su propia soledad. Cada persona tiene una razón silenciosa para renunciar a la vida por un tiempo. Y Yoshio, con sus manos callosas y su corazón cansado, llevaba consigo pequeñas porciones de esperanza envueltas en tela azul. 7 cajas bento. 10. 15. 20. Su rutina cambió por completo. 4 horas, cocinando. 7 de la mañana, entregar polvo adentro. 9 horas, abrir la tienda. 18. Cerrar y marcharse a casa. Duerme y vuelve a empezar. Keiko empezó a ayudar todas las mañanas, picaba las verduras, preparaba los caldos y envolvía cada caja bento con un cuidado casi maternal. Estamos gastando más de lo que ganamos, dijo un día mientras cortaba un pepino. Pero tenía una sonrisa en el rostro. Lo sé, respondió Yoshio. Pero somos ricos de una forma que el dinero no comprende. Capítulo 5. Los rostros de la mañana. Tras unas semanas, Yoshio notó algo curioso. No solo repartía comida, él entregó atención. La señora Yamamoto siempre recibía una ración extra de tamagoyaki, era el plato favorito de su hijo, aunque él rara vez la visitaba. Según el señor Fujimoto, Yoshio cortó todo en trozos pequeños, él nunca preguntó, pero Yoshio lo notó. La señora Nakano siempre incluía flores comestibles, decía que la comida bonita alimentaba el alma. Y Yoshio lo recordaba todo. Preferencias, alergias, historias, y, sobre todo, le recordó lo que había quedado sin decir. Señor Kawamura, ¿cómo logra recordar todo esto? Preguntó el señor Ayashi, asombrado. ¿Cómo podría olvidarlo? Respondió Yoshio con sencillez. Ustedes son mi familia matutina. Con el tiempo, los efectos comenzaron a aparecer. La señora Yamamoto comenzó a prepararse para recibir la caja bento. El señor Tanaka ha vuelto a asistir al club de go. La señora Kimura, que apenas hablaba con nadie, comenzó a dejar pequeños pliegues de origami en la puerta de Yoshio como muestra de agradecimiento. Volvieron a la vida, solían despertarse más temprano, estaban esperando en la puerta, sonrieron más. Y Yoshio también. Porque, sin darse cuenta, esas personas mayores eran ahora la razón que llenaba el vacío que llevaba dentro, ese vacío que había cargado durante mucho tiempo. Capítulo 6. 30 razones. Con el paso de los meses, la cifra alcanzó 30. 30 personas, 30 historias, 30 razones para que Yoshio se despierte antes del amanecer. Él conocía cada pequeño dolor que sufrían esas personas. ¿Sabías qué? El señor Matsuda lloraba los días de lluvia porque había perdido a su esposa en una tormenta. La señora Ogawa dejaba el televisor encendido todo el día para no tener que oír el silencio de la casa. El señor Kobayashi guardaba todas las cajas bento envueltas en una caja de madera, como si fueran tesoros. Parte 3. La tormenta. Capítulo 7. La enfermedad. Fue en una mañana de primavera cualquiera cuando todo cambió. Keiko, que siempre se despertaba emocionada por ayudar a Yoshio en la cocina, simplemente no podía levantarse de la cama. Estoy cansada, dijo, intentando sonreír. Ve a preparar las cajas bento. Pero Yoshio reconoció esa mirada. No era cansancio. Era miedo. Y su miedo comenzó también en ese momento. Días después, el médico confirmó lo peor. Cáncer de páncreas. Etapa avanzada. La cirugía no es una opción.
La palabra cáncer pareció quitarle el piso de debajo de los pies. Por un instante, Josio sintió que el mundo entero se encogía hasta convertirse en una fría y blanca habitación de hospital. Keiko intentó sujetarle la mano. «Oye, todo estará bien», susurró. Pero Josio sabía que no se quedaría. Y fue en ese momento cuando su rutina se volvió sobrehumana. 4 de la mañana, cocinar 30 cajas bento. 7 de la mañana, entréguese uno por uno, mirando a cada anciano a los ojos. 9 horas, abrir la tienda. 18, cierra la puerta y corre al hospital. 23, regresa a casa y duerme 3 horas. Luego, vuelve a empezar. Su cuerpo le pedía a gritos descanso. Sus ojos siempre estaban rojos. Me temblaban las manos. Pero Josio no se detuvo. Porque ahora lo comprendía. Cocinar no era una tarea pesada. Era la única forma en que podía seguir respirando. Y porque Keiko, incluso en su debilidad, seguía preguntando. ¿Hiciste las entregas a todos hoy? ¿Estaban bien? ¿Empezaron bien? A ella le importaba. Hasta el final. Capítulo 8. La última conversación. 3 días antes de morir, Keiko le pidió a Josio que se acercara a su lecho de muerte. Su respiración ya era entrecortada. Tenía los ojos cansados. «Prométeme una cosa», dijo, con la voz casi apagándose. «Lo que sea», respondió Josio, conteniendo las lágrimas. «Que no pare el vento. Incluso cuando ya no esté aquí». Josio bajó la cabeza. «Keiko, no sé si puedo». Ella le apretó la mano con una fuerza que sorprendió incluso a los médicos. «Tú puedes. Porque no se trata solo de comida. Es amor. Y el amor es lo que perdura incluso cuando ya no podemos más». Las lágrimas del marido cayeron silenciosamente sobre la sábana. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña pero sincera. «Siempre fuiste una luz, Josio. ¿Prometes que seguirás encendiéndose?» Quería pedirle que se quedara. Quería decir que no sabía cómo vivir sola. Quería suplicar que me dieran más tiempo. Pero lo único que pudo decir fue: «Prometo». Fue la última promesa que se hicieron el uno al otro. Y también la más difícil. Capítulo 9. La elección. Tras el funeral, Josio regresó a casa solo por primera vez en décadas. La cocina estaba oscura. Silencioso. Vacío. Se sentó en la silla donde a Keiko le gustaba picar verduras y se quedó allí de pie, inmóvil. Sin saber qué hacer. Sin saber quién era sin ella. Por primera vez en 7 años, pensó en rendirse. «Podría parar», murmuró. «Nadie me culparía». Pero entonces recordó. El señor Tanaka estaba esperando en la puerta. La señora Yamamoto se arregla el cabello para recibir su caja bento. La señora Nakano guardaba todos los paquetes como si fueran reliquias. Del señor Fujimoto, que solo comía cuando Josio llamaba a la puerta. Y recordó la promesa. Recordó las palabras de Keiko. El amor es lo que perdura incluso cuando ya no podemos soportarlo. Respiró hondo. Se puso de pie lentamente. Se secó la cara. Y a las 4 de la mañana siguiente, la luz de la cocina volvió a encenderse. Una pequeña luz solitaria. Pero firme. La misma luz que, durante 7 años, iluminaría la vida de 30 personas, y ahora, también le delegaba todo eso. Y, sin darse cuenta, comprendió algo profundo. Él no estaba salvando a esa gente, eran ellos quienes lo estaban salvando. Parte 4. El descubrimiento. Capítulo 10. El periodista que vio demasiado. Esa ciudad tenía sus misterios, pero ninguno tan constante como el hecho de que la luz se quedara encendida a las 4 de la madrugada en el apartamento 103. Y fue precisamente esa luz, esa pequeña ventana iluminada, la que salvó la carrera de un joven reportero llamado Takeshi Morita. Takeshi estaba a punto de ser despedido. El periódico local estaba en decadencia, los artículos eran repetitivos y se había quedado sin ideas. Hasta que una madrugada, desesperado, al regresar de un encargo sin futuro, se dio cuenta. La luz. Siempre la misma luz. Siempre a la misma hora. Siempre en el mismo apartamento. Durante toda una semana, Takeshi hizo algo que pocos periodistas admiten haber hecho. Él observó. ¿Y qué vio? Todo cambió. Cada mañana, mientras la ciudad aún dormía, un anciano salía del edificio cargando una pesada bolsa. Caminaba despacio, pero con un propósito extraño, casi militar. Takeshi comenzó a seguirlo, manteniendo la distancia. Y entonces presenció algo que le heló el corazón. El anciano llamó a las puertas de diferentes casas. Entregó pequeñas cajas envueltas en tela azul. Ella bajaba la cabeza, sonreía, y pasaba al siguiente. Y allá donde iba, los rostros cansados se iluminaban.
Algunos lloraban. Algunas personas lo abrazaron. Algunos simplemente apoyaron la frente contra la puerta en silencio, como dando gracias a Dios. Takeshi permaneció inmóvil, oculto tras un poste, con la cámara en las manos. Pero no sacó ninguna foto. Porque parecía inapropiado convertir eso en titular. Parecía sagrado. Pero necesitaba saberlo. Necesitaba entender quién era ese hombre y por qué hacía eso. Capítulo 11. La pregunta que desarmó un corazón. Una semana después, Takeshi reunió el valor necesario. Respiró hondo. Subió los 3 tramos de escaleras. Se detuvo frente a la puerta del apartamento 103. Y sonó el timbre. La puerta se abrió lentamente. Apareció Yoshio Kawamura. Su cabello era completamente blanco y sus manos aún temblaban por el esfuerzo de la madrugada. Kawamura-san, dijo Takeshi, yo soy periodista. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Yoshio entrecerró los ojos. ¿Acerca de? Takeshi tragó saliva con dificultad. Sobre lo que haces cada mañana. Silencio. Un silencio denso, cargado de historias. No hago nada especial, respondió Yoshio. Solo cocino. El periodista respiró hondo. Necesitaba insistir. Lleva 7 años despertándome a las 4 de la mañana. Ella prepara 30 cajas bento al día. Entrega a domicilio para personas mayores que viven solas. Nunca cobró por ello. Ha estado haciendo todo solo desde que falleció su esposa. ¿Y me dices que no tiene nada de especial? Yoshio bajó la mirada. Él no quería la fama. No quería reconocimiento. No quería titulares. Pero Takeshi no estaba allí por los titulares. Estaba allí porque era auténtico. Pasa, dijo finalmente Yoshio. La cocina era pequeña. Simple. Olía a salmón a la plancha y arroz recién cocido. Y allí, en ese espacio de 2 metros cuadrados, Yoshio lo contó todo. La primera caja bento. Los 30 nombres. Las rutinas. Las lágrimas. La enfermedad de Keiko. Promesa cumplida. Las solitarias madrugadas. La luz que nunca se apagó. Y cuando terminó, Takeshi preguntó. Kawamura-san, ¿por qué continúa? ¿Por qué sigues despertándote a las 4 de la mañana? ¿Por qué sigues cargando con todo tú sola? Yoshio permaneció en silencio durante unos segundos. Entonces miró por la ventana, donde comenzaba a despuntar el alba, y respondió. Porque, mientras esperan mi comida, tengo un motivo para seguir despertándome. Capítulo 12. El asunto que paralizó una ciudad. Cuando se publicó el artículo, nadie esperaba lo que sucedería después. La noticia fue publicada en el periódico local. Luego, en los blogs. Luego, en toda la provincia. Entonces, se hizo viral. La gente lloraba mientras leía. La gente empezó a tomar medidas. A la mañana siguiente, Yoshio abrió la puerta para comenzar los repartos. Y encontró algo que jamás imaginó. Una cola. Jóvenes. Adultos. Jubilados. Familias enteras. Todos estaban allí para dar las gracias. Una joven dijo, llorando. Me había olvidado de mi abuela. Hoy, voy a visitarla. Un hombre confesó. Hace meses que no visito a mi padre. Tu historia me hizo reaccionar, Kawamura-san. Gracias. Una adolescente. Mi vecina vive sola. Hoy le voy a llevar una caja bento. Y Yoshio se dio cuenta. No era un tema. No fue la fama. No se hizo viral. Era despertar. Su historia había recordado a la gente las cosas básicas que el mundo moderno ha olvidado. Cuidándonos los unos a los otros. Parte 5. El legado. Y entonces, sucedió lo imposible. Días después de que se difundiera la noticia, comenzó a surgir una nueva rutina en la ciudad. A las 4 de la madrugada, la hora sagrada de Yoshio, otras luces comenzaron a encenderse, los 2 primeros, luego 5 después de los 20. Cocinas anónimas, ollas ardiendo en la estufa, personas que nunca antes habían hablado con sus vecinos ahora cocinaban para ellos. La silenciosa bondad de un hombre se convirtió en un movimiento, una revolución sin banderas, sin líder, solo puede lograrse con manos dispuestas y corazones despiertos. Y Yoshio, continuó, pero ahora, ya no estaba solo. Capítulo final. El día que regresó el periodista. Han pasado 5 años. Takeshi, el joven reportero, trabajaba ahora para un importante periódico de Tokio, ganó premios. Viajó por todo Japón, pero nunca olvidó la historia que salvó su carrera y su vida. Una mañana de otoño, regresó a Hiroshima. La ciudad estaba más viva, más humano, más despierto. Y cuando llegó al apartamento 103, vio algo que le hizo sonreír. La luz seguía encendida. La misma luz que hace 7 años, la misma luz que iluminó 30 vidas, la misma luz que había iluminado su corazón.
Takeshi subió las escaleras lentamente, con un nudo en la garganta, y llamó a la puerta. Kawamura-san, soy yo. La puerta se abrió. Yoshio era mayor, disolvente, ojos marcados por el tiempo. Pero la sonrisa sigue siendo la misma, la sonrisa de alguien que lleva el mundo en sus propias manos. Pasa, dijo Yoshio. Tengo café caliente. Se sentaron en la misma mesa donde, años atrás, Yoshio había contado toda su historia, la misma mesa que lucía cicatrices de cuchillo, marcas de ollas y sartenes, recuerdos de noches interminables. Y entonces Takeshi preguntó: Kawamura-san, ¿cómo le gustaría ser recordado? Yoshio permaneció en silencio durante varios segundos que se hicieron eternos, entonces alzó la vista y dijo: No quiero ser recordado. Takeshi frunció el ceño. Entonces, ¿qué quieres? El anciano sonrió. Quiero que la gente recuerde que es posible. Ese pequeño gesto, repetido cada día, puede transformar vidas que ni siquiera sabías que habías tocado. ¿Y qué ocurre cuando ya no puedes despertarte a las 4 de la mañana? Yoshio miró por la ventana, donde nuevas luces comenzaban a encenderse en el vecindario, uno aquí, otro más por allá, una tercera, más distante. Y él respondió: Entonces se encenderá otra luz en mi lugar, porque cuando siembras bondad, el jardín sigue creciendo incluso después de que te hayas ido. Epílogo. A luz que nunca se apaga. Hoy, cientos de personas en Japón participan en cocinas matutinas, inspirado por un hombre que nunca pidió nada, nunca se filmó, nunca publicó nada, nunca buscó el aplauso. Él simplemente se despertaba, ella estaba cocinando, y demostró que la soledad no tiene por qué ser una condena. Yoshio Kawamura sigue despertándose a las 4 de la mañana. Pero ahora su pequeña luz se multiplicó por miles en todo el país. Y quizás esa sea la parte más hermosa de toda la historia. El mundo no cambió porque él hiciera algo grandioso, todo cambió porque él hacía algo pequeño, cada día. El restaurante más honesto de Japón nunca cobró nada, nunca hubo menú, nunca cerró. Solo había un hombre, una estufa, y el coraje para amar en la oscuridad. Si quieres más relatos reales del Oriente, llenos de humanidad y de luz en la oscuridad, suscríbete ahora. Tu apoyo mantiene viva esta voz.